Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Omar Ortiz, bienvenidos a mi estudio. El día de hoy los quiero invitar a que me acompañen a pintar la primer mancha de la zona de la tela blanca. Esta es una obra nueva que estoy comenzando aquí en mi estudio y como pueden observar, la tela está en su mayor parte todavía con el trazo de lápiz. Solo se ha manchado un poco el fondo con un color amarillo para ir preparando ese color cálido como base. Fue una capa que se pintó con una aguada de óleo con mucho aguarrás, amarillo ocre con un poco de siena tostada, y eso ahorita se está secando. Se comenzó ya a trabajar, aparentemente ya hay algo de detalle en la zona de la tela blanca. Entonces el día de hoy en este video quiero mostrarles cómo pinto la primer mancha cuando trabajo con telas. En este caso es una tela blanca y me voy a concentrar a pintar esta zona para que tengan ustedes una idea y una muestra de lo que va a suceder en todo el proceso. Pero es un proceso que tal vez dar la primer capa a toda esta pieza que mide 1,40 m por 1,80 m me lleva cerca de 5 o 6 días. Entonces solo les quiero compartir yo ahorita en este video cómo voy a resolver esta zona donde hay sombras, tonos medios y luces. Y como es una tela blanca, funciona distinto a telas de otros colores, principalmente porque el hecho de que el color blanco refleja mucho todos los tonos que hay en contexto. Entonces pintar una tela blanca no solo involucra trabajar con colores agrisados o blanco y negro, hay muchos colores involucrados. En esta área de aquí que fue pintada hace un par de horas, pueden notar que la tela en ocasiones vira hacia los cálidos o en ocasiones hacia los fríos, y dentro de los cálidos se va hacia el magenta, hacia colores tierra o hacia los amarillos, que pudiera ser un reflejo de los tonos de la piel, principalmente lo que está contaminando los colores cálidos. Pero los planos de la tela que dan hacia la fuente de luz principal, que esta fotografía fue tomada con una ventana, la tela vira hacia colores fríos, hacia los verdes, hacia los azules o hacia los violetas. Entonces es todo un abanico de colores de lo que está sucediendo aquí con la tela. Bien, vamos a pintar. Tengo aquí conmigo mi primera elección de pinceles con los que voy a trabajar. No sé si adicionaré algunos durante el proceso de trabajo, pero vamos a ver. Voy a dividir los pinceles básicamente en dos grupos. Estos que voy a tomar ahorita son pinceles de pelo de cerdo o de pelo sintético, que son un poco rígidos, simulan los pinceles de pelo de cerdo, que van a ser mis pinceles para aplicar la pintura. Quiero pinceles con cerdas largas y que sean lo bastante firmes como para recoger la pintura y aplicar el empaste en la tela. Luego tengo este otro grupo de pinceles que son pinceles de pelo sintético, pero más suaves que los de pelo de cerdo, de forma de lengua de gato, y estos también los utilizo para aplicar la pintura, pero tratando de ser un poco más preciso en mi pincelada. Entonces estos dos grupos de pinceles que tengo en mis manos son para aplicar la pintura. Y luego tengo este grupo de pinceles de pelo natural, la mayoría de pelo de Marta, cerdas largas, que les voy a llamar mopas. Son con los que suavizo y esfumo
o pierdo un poco la pincelada. Entonces estos son para aplicar la pintura y estos para suavizarla. Podría intentar suavizar la pintura con estos, pero voy a tardarme mucho y tal vez el resultado no sea el que estoy buscando. Entonces, de una manera mucho más rápida lo hago con mopas. Si van a comprar alguna mopa, asegúrense de que sea de cabello muy suave y de preferencia de pelo de Marta, son los de mejor calidad. Entonces, esta es la elección de pinceles. Tengo aquí en la paleta mis colores. Tengo blanco de titanio y 4 escalas de grises. Vamos a llamarle el gris 1, el gris 2, gris 3 y el gris 4, siendo el 1 el gris más claro y el gris 4 el más oscuro. Acá tengo negro y hay otra serie de grises que son muy parecidos a estos que me sobraron de una sesión anterior. Entonces, todas estas son mi escala de grises que ya previamente los preparé. No los saqué así de algún tubo, son grises que no fueron hechos solamente con negro y blanco, son grises que tal vez se hicieron con verde cromo, blanco, azul cerúleo y pizca de violeta y un poco de negro. Posiblemente con esos colores que acabo de mencionar fue con los que preparé estas mezclas de grises. Adicionalmente a estos colores tengo sombra tostada, siena tostada, violeta, magenta, azul cerúleo, verde cromo, amarillo de Nápoles y amarillo ocre, que son los colores con tintas saturadas con los que voy a mezclar mis diferentes tonalidades de grises. Esta área que está aquí es el área que estoy reservando para las mezclas. En este frasco tengo aguarrás bidestilado o turpentina para diluir el óleo y vamos a poner un poco de líquido, que es lo que vamos a utilizar como medio. El líquido lo utilizo desde la primera capa hasta la última capa y cuando utilizo líquido es el único medio que utilizo durante todo el proceso de la pintura, es decir, no estoy mezclando líquido con aceite de linaza o con otro tipo de aceites. Si voy a trabajar con aceites, trabajo con aceites de principio a fin, pero si trabajo con líquido, solo con líquido de principio a fin. Pongo 2 porciones de líquido para utilizar una para los colores claros y otra para los colores oscuros. Bien. Vamos a acomodar nuestra mesa. Y voy a hacer un acercamiento a la zona que quiero pintar. Primero debo de identificar, o es la forma en la que acostumbro trabajar, voy a identificar las zonas oscuras, porque voy a comenzar a trabajar por las sombras, después trabajaré por los tonos medios y al final las luces. Entonces, voy a elegir este pincel, voy a tomar un poco de aguarrás para diluir ligeramente la pintura. Y nos vamos al gris más oscuro. Voy a establecer en dónde va este color. Está bastante oscuro ese gris, entonces voy a irlo aclarando con mi gris número 3. Ahorita estoy trabajando con el óleo bastante diluido, quiero que fluya el pincel y utilizarlo casi como si estuviera dibujando. Trazos firmes, trazos seguros,
trazos largos. Voy a ir construyendo todo lo que sucede aquí a base de capas. Entonces no me preocupo por trabajar con un pincel pequeño donde píxel por píxel voy igualando o imitando lo que me dice la fotografía. Esa no es mi intención, no es mi forma de trabajar. Yo trabajo por capas y por capas, de lo general a lo particular, voy construyendo el color y la textura. Agregué un poco de siena tostada al gris 3 para hacer un gris cálido. En esta zona de aquí veo que se refleja de alguna manera los colores cálidos de la piel de la modelo. Vamos a agregar un poco de magenta también y vamos a ir aclarando este gris. Tomamos un poco de líquido y aumento la cantidad de pintura. Con un pincel de cerdas largas y bastante ancho, podemos tener esta libertad de trabajar de una manera más dinámica la pincelada. Aquí hay una curva. Esto que están viendo que estoy pintando ahorita, lo más seguro es que ustedes no lo vayan a replicar en su estudio, pero si prestan atención y entienden un poco el concepto de lo que está sucediendo, de las decisiones que estoy tomando, les puede facilitar la vida para cuando ustedes vayan a pintar una tela blanca. O sea, utilizando, digamos, este principio, aunque la tela que ustedes pinten sea distinta o los colores sean diferentes, pueden adaptar lo que yo estoy haciendo a lo que ustedes van a pintar. Bien. Tomamos un poco de amarillo ocre y lo agrego a esta mezcla que había sumado algo de magenta y un poco de siena tostada. Estos tres colores están dentro de la gama de los colores cálidos. Entonces, contaminamos un poco esta zona con este color. Ahorita no estoy prestando atención a los detalles finos, solo estoy trabajando en armar mi mapa de color, dar la estructura. Con este mismo color percibo que hay una sombra aquí. Estoy dejando un hueco en medio porque ahí va un color de reflejo, una luz de tono medio que está iluminando el volumen de la tela en esta área, pero eso tira hacia los colores fríos, un poco hacia los azules. Entonces respeto un poco este espacio para pintarlo posteriormente. Okay. Bien, ahora voy a comenzar a trabajar con colores un poco más claros. Vamos a decir que este es el valor más oscuro. Ahora me voy al gris 2, un poco de líquido, un poco de tono gris 3 y vamos a agregar azul cerúleo. Entonces es un color gris azulado y con este tono vamos a rellenar las zonas del medio.
Como pueden ver, estoy utilizando bastante pintura y voy a tener que agregar más una vez que quiera comenzar a suavizar esto con las mopas. Si no tengo suficiente pintura, las mopas no van a funcionar como deben. Perfecto. Un poco más de azul. Toque de líquido. Y aquí viene un reflejo de una luz fría. Y ese mismo color vamos a utilizarlo para esta zona que les había comentado. Perfecto, hasta ahí. Ok, ya rellené esa zona. Ahora voy a cargar más de pintura utilizando menos cantidad de aguarrás para que no se diluya la pintura, solo cargando toques de líquido. Y vamos a empastar con una segunda capa en fresco las áreas donde hay muy poca pintura. ¿Sí? Estoy cargando el óleo. Siena tostada porque estoy dando una segunda capa donde había pintado previamente y el color gris tiraba hacia los cálidos, ¿recuerdan? Entonces vamos a poner color. Bien, hasta ahí. Limpio un poco mi pincel. Tal vez con un poco de aguarrás para ayudarle a retirar el exceso del óleo. Tomo líquido y ahora voy a trabajar con los tonos medios. Para los tonos medios, en este momento me voy a concentrar en los tonos medios que tiran a los colores cálidos, ¿ok? Entonces, gris 2 con gris 1, toque de magenta, toque de amarillo ocre y toque de siena tostada, un gris claro, cálido. Voy a identificar en mi imagen dónde hay esos colores. Percibo que aquí hay un filo que me va a ayudar para hacer la transición de la sombra hacia la luz con este tono. Hasta ahí. Luego aquí baja un poco. Prácticamente es casi como si estuviera haciendo un contorno de las manchas de gris oscuro, que es el color que me va a ayudar para pasar de un tono a otro de manera gradual. Aquí hay una sombra. Hasta aquí. Pintar la tela es, ¿cómo decirlo? Tiene su chiste, tiene uno que entender las formas y los pliegues de la tela. Depende mucho del tipo de tela, del grosor de la tela, de la caída de la tela, pero yo percibo que la tela, si lo tuviéramos que traducir a formas geométricas, casi siempre está conformada por triángulos de diferentes tamaños y en diferentes sentidos, pero todos los vértices tienden a ser con cierto ángulo, entonces parecen triángulos por todos lados. Es decir, aquí hay un triángulo, aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo. Entendiendo ese concepto, se facilita un poco la cosa. Bien,
Estoy trabajando muy rápido, no me quiero detener mucho. Es la primer capa, es la mancha, es el concepto que quiero que me entiendan. Lo mismo hago cuando pinto la piel o cuando pinto el fondo, cuando pinto lo que sea. Cuando estoy atacando la primer capa, la mancha, me voy rápido porque no estoy pensando en el detalle, estoy pensando en el mapa de color. Continúo con Licking y sigo trabajando entre esta mezcla de gris 1 con gris 2. Tratando de hacer un contorno, pero nunca perdiendo de vista lo que está sucediendo en mi foto de referencia. No todos los contornos tienen el mismo grosor ni la misma intención. Y este contorno, como les decía, el concepto básico que tiene es servir de transición para pasar de la sombra hacia la luz. Perfecto, hasta ahí. Voy a agregar un par de sombras más de este lado. Un poco de aguarrás nuevamente, quiero que corra el pincel y voy a trabajar de manera muy suelta, casi como si esto fuera mi lápiz, para hacer el bosquejo de dónde van las sombras. Ok, hasta aquí. Ok, me siento cómodo con lo que hice, entonces ahora empiezo a agregar volumen con pintura. Aquí hay unas curvas. Estoy tratando de replicar de una manera general lo que percibo de pliegues en la foto. Bien, hasta ahí. Ahora voy a terminarme la pintura que le queda en el pincel. Preferible dejarla en la tela que dejarla en un paño. Entonces inclino mi pincel y tengo la intención de limpiarlo, pero lo que está en exceso prefiero que se quede aquí en la tela. Entonces inclino el pincel para que se pueda retirar la pintura que tiene en exceso. Y una vez que me quede ya muy poca pintura en el pincel, entonces ahora sí lo limpio con aguarrás porque voy a pasar a los tonos claros. Y no quiero que el color que tiene el pincel me contamine, me ensucie la pintura. Entonces, listo, ya está limpio. No en exceso, pero ya se limpió, digamos, un 70%. Vamos a tomar Licking y voy a trabajar concentrándome casi en el gris 1, que es el gris más claro. Tomo un toque del gris 2. Si se fijan en mi área de mezcla, los colores originales están limpios en la parte de arriba, pero en la parte de abajo hay una gradación de color oscuro hacia el color claro conforme lo he ido mezclando. En las áreas de color gris claro percibo que la mayoría tiene una tendencia hacia los tonos fríos, entonces voy a agregar un poco de azul cerúleo y un toque de verde cromo. Esta mezcla de gris claro que tiene verde y azul, vamos probándola. Primero en estas zonas que no hay mucha luz, no me desagrada, me gusta cómo vira el color hacia los verdes y todo este arco iris de tonos es lo que va a ayudarnos a simular el realismo en la tela.
reforzando el concepto de los triángulos. ¿Logran percibir que hay triángulos en todos lados, acomodados de diferente forma? Este que estoy pintando ahorita aquí es un triángulo. Aquí hay otro triángulo. Es decir, podemos desintegrar esto hacia formas geométricas básicas para no perdernos en la película. Bien. Y aquí voy a dar una segunda línea. Explico un poco por qué. La tela aquí tiene una curvatura, o sea, es una saliente, y la tela pasa de la sombra hacia la luz con diferentes gradaciones de color. Entonces, había yo pintado una línea de una luz azul y luego venía la sombra cálida, luego un tono medio y ahora va a venir un tono claro y al final va a quedar una cresta de luz, que es lo que va a dar la sensación de que la tela no se corta, sino que la tela tiene vuelta. ¿Ok? Hacemos algunos trazos aquí con forma de triángulos, una especie de zigzag, para dar la idea de cómo están los pliegues de la tela en esta zona. Y luego de aquí abre un poco, baja y continúo esta línea hasta acá, que en esta zona inferior se está también ya abriendo otro triángulo que al parecer inicia, digamos, por aquí. Quiero mucha pintura. Ahorita no he suavizado nada, no he integrado un color con otro, entonces es muy evidente para que ustedes noten cómo se fue completando esta pintura por bloques, tratando de completar el mapa de color. Aquí un poco de aguarrás para que corra el pincel, tomamos líquido y volvemos a preparar esta mezcla que se nos había terminado: verde, cromo, azul cerúleo, gris 1 con un toque de gris 2, bastante pintura, inclusive utilizo el pincel para levantarla como si fuera una espátula. Y con diferente intención y diferente presión en el pincel, también diferente ángulo y dirección de pincelada, voy rellenando el área casi como si estuviera dibujando. Si me siento cómodo con lo que puedo hacer con un lápiz, pues ¿por qué no utilizar esa misma técnica para aplicarlo con un pincel, ¿no? Correcto. Hasta ahí. Ahora voy a cambiar de pincel porque ahora sí voy a trabajar con las luces más intensas y voy a tomar este pincel. Me parece adecuado, está limpio, es plano, cerdas largas, pelo sintético, bastante rígido como para recoger la pintura y aplicar el empaste. No voy a utilizar mucho
aguarrás, solo voy a mojar la punta del pincel y voy a tomar Licking y voy a tomar el gris 1 con un toque de blanco de titanio, un toque de azul cerúleo y un toque de verde. Voy a llenar el pincel, las cerdas, con mucha carga de pintura. Y vamos a pintar una línea de luz más intensa. Y algunos toques en esta zona que hay pliegues más pequeños, más cerrados. Ojo, aquí estoy pintando ya sobre una base fresca de tono medio. No es que haya respetado el área donde voy a poner la luz. La pinté con un tono medio. Encima de eso voy a aclarar y cada pincelada que dé, el color se va a fusionar con lo que está debajo, que está fresco, y va a generar un tono nuevo que va a tender a oscurecerse un poco, porque es como si estuviéramos usando blanco sobre un gris fresco. Al momento que le estás dando pinceladas, se están mezclando esos dos colores y terminas con un gris. Al final no es blanco blanco porque se está mezclando con lo que ya tienes aquí. Poco de aguarrás y más pintura para que fluya. Si se termina nuestro medio, el Licking, ponemos más. Bien, ahora en esta zona hay algunos toques de luz. Cambio siempre la dirección de mi pincelada para darle carácter a la tela. Y en algunas partes inclusive soy un poco brusco con la pincelada dependiendo del efecto que quiero que dé. No le tengan miedo, la tela es suya, pueden hacer lo que ustedes quieran. Quiero que, a ver si lo pueden apreciar en el video, pero estoy utilizando mucha cantidad de óleo y sigo agregando más y más. Esto porque enseguida les voy a mostrar cómo le doy suavidad a toda esta pincelada. Bien, ahora con los colores que tengo aquí, el óleo que queda, le voy a dar más volumen a lo que ya había pintado. Entonces cambié de pincel y estoy trabajando con el otro pincel con el que pinté los tonos medios y solo voy a solo voy a aumentar más óleo
a las áreas donde creo que le hace falta más materia, más pasta. Perfecto. Hasta aquí. Hasta aquí podríamos decir que concluye la primera etapa de pintura. Trabajar por bloques y trabajar la mancha y construir el mapa de color. Ahora viene suavizarlo. Para eso tengo mi elección de mopas, ¿recuerdan? Entonces, voy a comenzar a trabajar con uno de los pinceles que más me gusta. Pincel mágico le llamo yo a veces. Es un pincel de abanico número 4, pelo de Marta, de la marca Rosemary. Ya está un poco gastado, pero todavía están las cerdas largas. Entonces, pongan mucha atención como casi con este pincel voy a resolver el suavizado de la tela. Vamos a comenzar a trabajar por las áreas oscuras. El pincel está seco, no lo humedezco, no lo mojo con aguarrás ni con líquido. Este pincel solo es para darle forma a lo que ya pinté. Aquí es muy importante la dirección de la pincelada, el sentido que le dan y si utilizan la parte ancha o la parte delgada del pincel. Vamos a necesitar un paño a la mano porque este pincel tenemos que estarlo limpiando constantemente para retirar el exceso, y si el pincel está ya muy contaminado con pintura, pues necesitaremos tomar otro que esté limpio y tal vez lavarlo con aguarrás, y mientras se está secando estamos usando otro. ¿Okay? Ahorita por lo pronto voy a proceder solamente a limpiarlo. Quiero que vean cómo dejó la tela manchada, cuánto óleo fue el que le retiré. Aquí voy a ser un poco más minucioso porque los pliegues son más cerrados, hay más detalle. Una vez que el pincel esté muy sucio, muy contaminado y se empieza a humedecer, las cerdas empiezan a abrirse y nos empieza a hacer una especie de rayado que luego ya no es muy conveniente. Entonces ese es el momento de limpiarlo o cambiar de pincel. ¿Okay? Estoy suavizando todas las partes donde el color estaba muy cortado. Con este pincel estoy haciendo esa suavidad para la transición de los tonos. Y al mismo tiempo inclusive puedo ir generando pliegues nuevos que no estaban pensados. Todo depende de cómo maneje el pincel. Por ejemplo, aquí hay una luz que se mete hacia la zona de sombra y baja. Entonces puedo generar esta luz al momento que estoy suavizando.
Voy a cambiar de pincel por este otro, que es un pincel de pelo de Marta, también recto. Aquí lo importante es utilizar todos los recursos que tengan a la mano. No importa que al final tengan que lavar 10 o 20 pinceles, pero que el trabajo les quede como ustedes quieren. Para eso son los pinceles, para utilizarlos. Miren, este pincel me está funcionando bastante bien. Aquí me está suavizando de una manera muy interesante y esto ya tiene más forma de tela, una tela suavizada con curvas. Entonces lo que puedo hacer es usar este pincel que está muy sucio para el trabajo rudo y después el trabajo fino lo hago con el otro pincel. Así evito contaminar muy rápido este pincel. Voy a lavar un poco el pincel con aguarrás para quitar el exceso y voy a intentar secar muy bien el pincel antes de utilizarlo, porque si está húmedo con aguarrás, el trabajo va a ser distinto, me va a hacer una especie de acuarela que no es lo que quiero, entonces me preocupo por secarlo. Ahora sí ya puedo continuar con habiendo retirado el exceso. Aquí no hay tanta carga de óleo, entonces me está costando trabajo utilizar esta mopa, este abanico, así es de que voy a usar este pincel para dar un poco de forma y suavizar e integrar el color, es decir, le voy a ayudar con para el trabajo que voy a hacer con la mopa. No quiero batallar tanto, entonces que es un pincel más rígido se encarga de mover la pintura de un lado para otro y lo estoy utilizando de lado con una cara ancha para que ese trabajo me lo dé de manera más fácil, ¿sí? Muy bien. Listo. Ahora sí, cambio de pincel y sin batallar tanto con puedo continuar suavizando. Perfecto, dejo el pincel de abanico y voy a continuar con esta otra mopa para hacer un trabajo más fino. Aquí tengo otro pincel que creo que puedo utilizar, lo presento y se los muestro y les explico. Es un pincel redondo, bastante esponjado, de pelo de cabra, es un pelo natural pero bastante suave, es mucho más grande que el que estoy utilizando, entonces puedo usar este pincel para cubrir sin batallar mucho las zonas que son muy amplias. Regreso al otro, trabajo más fino. Y prestando más atención a mi imagen de referencia, voy a empezar a hacer ya ciertos ajustes.
Ahorita todavía sin agregar más pintura, solo voy a darle forma a lo que ya está aquí, a reacomodar un poco las partículas de óleo. En esta etapa es muy importante el pincel. Sí es importante lo que hacemos con nuestra mano y diferentes factores, el grosor de la pintura, cuánto medio le pusieron, etcétera, etcétera, pero el pincel es uno de los temas principales aquí en el suavizado. Por ejemplo, esta línea, este triángulo de aquí veo que está muy cortado y lo quiero más suavizado. Voy a hacer algunos trazos encontrados hacia donde quiero que vaya la pintura, es decir, quiero contaminar un poco con el color gris oscuro y después limpio mi pincel y le doy trazos en diagonal o en horizontal para suavizar. Y de esa manera, en algunas partes la transición de la sombra la hacen muy gradual, muy lenta, y en otras partes la pueden hacer más brusca, y esos cambios son los que van enriqueciendo un poco el trabajo de la tela. Bien, voy a seguir concentrando en esta zona y ahora observen lo que voy a hacer. Voy a tomar un pincel de pelo sintético, lengua de gato, bastante amplio, del número 14, y voy a ir aclarando la tela y generando pliegues y luces nuevas. Tomo entonces gris 2 con un toque de azul. Aquí hay una luz con una línea sensible que comienza delgado. Ejerzo presión en el pincel, se hace ancha, libero la presión del pincel y se hace delgada. Así, en un solo trazo, hago una línea con diferente intención. Lo mismo en esta zona, y en esta zona, y en esta zona. De momento esto se ve muy brusco, un poco burdo, pero fíjense cómo lo voy a mejorar. Cambio de pincel, me voy por la mopa, me aseguro que esté limpia y voy a suavizar mi pincelada. Ahí ya se suavizó, y con esta luz de un tono medio que tira a los fríos, porque tenía azul, recuerden, damos la sensación de que aquí hay un volumen y hay luz que se está filtrando de reflejo sobre esta cara de la tela. Lo mismo va a suceder aquí y aquí. Este trazo de aquí también lo vamos a suavizar. Y hacemos algo similar en esta zona. Poca presión, mucha presión. Giramos el pincel para aprovechar la cara ancha del pincel. Volvemos a girar el pincel y liberamos la presión. Entonces, de un solo trazo hacemos una línea con diferentes intenciones, una línea sensible, y luego la suavizamos. Entonces,
acabo de sacar una luz aquí donde no existía y generamos un volumen nuevo en la tela. Voy a hacer lo mismo en esta zona. Sin preocuparme demasiado por los detalles, repitiendo el tema de que es la primera capa, es nuestra mancha y todo lo demás que sea detalle fino irá sucediendo y se irá ajustando en capas posteriores. Entonces ahorita solo quiero dar la idea. Suavizo. Si se fijan, mi pincel sigue un poco la forma y de repente me atrevo a dar algunas pinceladas en dirección contraria para suavizar, pero primero me preocupo por seguir la forma del trazo. Bien, ya estamos casi a punto de terminar este video y esta es zona que estoy ejemplificando. Lo mismo que estoy haciendo aquí, es decir, el mismo principio, lo voy a ir aplicando en las diferentes zonas con diferentes valores de luz y de sombra. Pero este es un ejemplo para que se den una idea muy clara de cómo comienzo a trabajar con la primera capa para pintar una tela blanca. Bien, tomo otro pincel, lengua de gato, pelo sintético número 6 y voy a tomar blanco, así como lo oyen, blanco directo, blanco de titanio con un poco de líquido. No le voy a poner aguarrás porque eso lo haría muy transparente, muy diluido y no es lo que quiero. Quiero que cubra porque voy a dar algunos toques de luz en esta zona. Línea sensible, ¿vieron cómo? Girando el pincel y aplicando diferente presión. Más pintura y tal vez tenga que utilizar el pincel de lado, bastante inclinado para que la pintura quede por encima. Estoy tomando pintura blanca. Bien, hasta ahí. Dejo este pincel y voy a tomar la mopa con el que estoy trabajando los detalles. Inclusive puedo tomar otra mopa más pequeña. Voy a tomar otra mopa que está limpia, que es más pequeña, para jugar con estas dos. Poco de detalle más fino con esta. Entonces, comienzo con la mopa grande, suavizando de manera generalizada. Muy importante el sentido de la pincelada y la presión que hacen sobre el pincel.
Perfecto, cambio de pincel y ahora va a ser un trabajo más fino con este. Sobre todo concentrándome en las orillas, en la fusión del color claro con el color medio. Sin perder de vista nuestra referencia, observamos muy bien en dónde hay pliegues y la forma de los mismos. Aquí estas dos áreas se conectan un poco con algo de luz, entonces contamino con color claro y las junto. Ahorita todo el óleo está fresco, entonces mientras se mantenga fresco puedo hacer lo que yo quiera, reacomodar la pincelada que ya había dado. Tal vez algunas fueron bastante acertadas y otras no tanto, entonces tengo la oportunidad de que mientras el óleo esté fresco yo lo puedo reacomodar. Vamos a hacer aquí una curva, un pequeño pliegue. Entonces, para hacer esto, limpio mi pincel y tomo color claro de esta zona y lo arrastro para montarme sobre lo que está oscuro y que la luz que está aquí invada la zona superior y genero un pliegue nuevo sin necesidad de tomar óleo de mi paleta. Estoy utilizando el óleo que ya está en la tela. Y luego le doy unas pasadas con el pincel para suavizarlo y genero ahí una curva nueva. Si me hace falta luz en esta área, puedo volver a insistir con el pincel con el que trabajé los blancos. Tomar más pintura. Va a llegar un punto en el que ya no lo pueden aclarar más y ese punto es, tal vez sea el momento de decidir así dejarlo. Cuando esto esté seco y ustedes trabajen en una segunda capa, créanmelo que será totalmente muchísimo más fácil aclarar porque van a trabajar sobre una capa seca. Ahorita están trabajando sobre capas frescas de óleo donde cada pincelada que doy el óleo se mezcla con lo que está abajo, que está fresco, y por eso nos cuesta trabajo llegar a los blancos, porque ese blanco en el momento en el que toca ya se contaminó. Cambio de pincel y suavizo mi pincelada. Entonces, el concepto básico es unos pinceles para aplicar la pintura y otros pinceles, mopas, para suavizar. Observan cómo giro mi pincel.
para dar ciertas curvaturas. En esta zona que está bastante amplia y que ahorita no quiero entrar en mucho detalle, podría inclusive tomar una brocha de pelo natural, bastante vieja ya, muy gastada, pero es un pelo muy suave. Este no es una brocha cara, me parece que el pelo es de camello o de ardilla, no tengo idea de qué es, pero es muy suave, no es pelo de Marta. Entonces es una brocha económica, pero que mide cerca de 1,5 pulgadas y con esta puedo avanzar de una manera más rápida en zonas muy amplias. Como verán, la brocha ya se contaminó y una vez que se humedece con el óleo ya no funciona igual, hay que estarla limpiando. Entonces, cuando trabajo con mopas en zonas amplias donde estoy queriendo suavizar el color, normalmente son la mayor cantidad de pinceles con los que termino sucios, que después tendré que lavarlos, pero no me importa, los materiales son para usarse. Voy a hacer una luz nueva aquí. Debemos de ser conscientes hasta qué punto podemos llevar este trabajo que estamos realizando mientras las cosas nos estén quedando bien. Una vez que sientan que ya no están mejorando el trabajo, sino que al contrario lo están empeorando por estar sobando y sobando el óleo, tal vez sea momento de detenerse y decir: hasta aquí llegó mi capa. Porque si continúan, tal vez van a ensuciar y van a estropear. Entonces es mejor dejarlo descansar, que se seque, y luego en una segunda capa corregirán o mejoran lo que les haya hecho falta. Entonces ese es el caso para mí ahorita. Me parece que ya voy a detener esta zona de aquí. Creo que quedo satisfecho con la primer mancha. Bien, amigos, pues hasta aquí llegamos con este video. Espero que todo lo que compartí en el proceso de pintado de la primer capa, en esa construcción del mapa de color y de los volúmenes, de los bloques, haya sido clara, y nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarme en este video. En la descripción dejo un link a mi tienda en línea en mi sitio web, donde pueden encontrar todos los materiales de arte que tengo disponibles con envío internacional, sets de pinceles básico, set pro, estuches de colores tonos piel con un contenido de 20 mililitros o de 40 mililitros, brazos para las tabletas, paletas de acrílico de color gris,
caballetes, etcétera. Todo lo que vendo está disponible en mi tienda. Nos vemos para la próxima.